Estos problemas técnicos son una cosa atroz, ¿ya? Profe, una pregunta. Esas Sí. diapositivas de la paideia no están en el módulo, ¿verdad? No las he subido, las voy a subir ahora, Ok, ¿ya? ok, ya perfecto. Perfecto. Porque había grabado, ¿te acuerdas, María Fernanda, que había grabado una clase? Ahora la voy a hacer la clase con ustedes, ¿correcto? ¿Ya? Ya, sí, ya, profe. Y esto, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ya está. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Ya, genial, genial. Ya, les ruego que mientras voy explicando, como no puedo ver sus comentarios porque yo solo puedo ver la diapositiva, les ruego que me interrumpan, ya, con confianza nomás. Entre ustedes pídanse la palabra, ya, por favor, para que no todos se interrumpan al mismo tiempo y no haya un problema de conexión. Entonces ponen ahí, voy a hablar, y entonces ya todo el mundo sabe que no tiene que tocar el micrófono y ustedes sí me interrumpen. Yo más bien no voy a saber quién, o sea, me interrumpen nada más, porque solo puedo ver mi propia pantalla. ¿Correcto? Profe, una Sí, pregunta. Esas preguntas de la paideia sí. igual son para responder para el control, no son tarea, ¿verdad? No son tarea, no son tarea. Ninguna de esas preguntas son tarea. Obviamente son una tarea fundamental, pero no me las entregan a mí. O sea, si quieren, como hemos hecho con Claudia, las vemos, ¿no? Pero no. Yo les recomiendo que las vayan trabajando, ¿no es cierto? ¿No? Personal y también si quieren grupalmente, ¿no? Como les he dicho, esto tiene que salir de ustedes, porque imagínense, si se está preparando para una exposición, una cosa es aprenderse de memoria 50 hojas y eso es terrible, y otra cosa es que se aprendan algo que ha salido de ustedes, ¿no? Bueno, en fin, comencemos. La paideia y el drama. Y el texto que vamos a trabajar es el de Medea y de Eurípides. Muy bien. Entonces, ya acabamos de ver todo lo relativo a las polis griegas y a la se ha explicado muy bien cuáles son las estructuras de Atenas y Esparta. Bueno, además de Atenas y Esparta, habían, como ustedes saben, muchísimas ciudades, muchísimas polis. Habían polis muy importantes, también muy ricas, Tebas, por ejemplo, la propia Macedonia, que después se va a hacer, de ahí sale Alejandro Magno y de ahí va a conquistar prácticamente el mundo. Sin embargo, hay dos ciudades que hasta ahora son las más importantes porque han conformado la forma de ser del hombre occidental. La primera es Atenas, cuya imagen estamos viendo, ¿no? Ahí su Acrópolis, hasta ahora existe, hasta ahora es la capital de Grecia, y después vemos un hoplita espartano enrollado en su famosa capa roja. De Atenas y Esparta va a salir en un momento determinado esa forma, digamos, básica del pensamiento occidental, ¿no? Lo que somos, lo que pensamos, ha nacido de Atenas y Esparta, y en un momento muy puntual que se llamó la Edad Clásica, la Edad Clásica. Atenas y Esparta se originan desde desde la Edad Oscura, o sea, mucho tiempo antes, y van por la Edad Arcaica. Y su proceso es muy lento, muy interesante de estudiar, pero no lo vamos a hacer evidentemente. Pero cuando llegan a la cima de su desarrollo, se llama la Edad Clásica. Y ambas ciudades se influencian unas a otras. Si bien eran enemigas y se odiaban, pero en el fondo se admiraban, como suelen normalmente pasar. Se odian y se aman a la vez, y se hacen la guerra, pero al final se influencian y saben que la forma de ser del otro es muy adecuada. Y de ellas dos saldrá un modelo que la historiografía, la filosofía la conoce como la paideia griega, ¿correcto? Y que se va a consolidar en el Imperio Romano. Los romanos lo que van a hacer es tomar la forma de ser ateniense y espartana, es decir, griega, y incluso se va a consolidar en el cristianismo. ¿Ya? Muy bien. La época clásica se da desde el 510 hasta el 323. Más o menos desde el 700 es el inicio de la edad arcaica, la edad remota, una de las edades remotas de Grecia, y del 700 al 500 se da esta edad arcaica, que es la formación de las polis. Pero ya en la edad clásica ya estamos viendo
a unas polis consolidadas, y especialmente dos polis, que ya hemos dicho, son Atenas y Esparta. ¿Cuándo comienza la Edad Clásica? Hay dos guerras que marcan el inicio y el fin de la Edad Clásica, que dicho sea de paso es un periodo muy chiquito, de hecho acá está un poco ampliado, ¿ya? El límite de la época clásica, el esplendor de Grecia se da entre las guerras médicas, que fue esa conflagración que se dio, esa guerra, esas guerras, porque son tres, que se dieron entre todos los pueblos griegos, todas las ciudades griegas y el imperio persa, y el fin de la Edad Clásica se da en la guerra del Peloponeso, que enfrentará a Atenas y Esparta, ni más ni menos, ¿no? Ahí vemos a la esquina superior, en la esquina superior derecha, la imagen del imperio persa, ese es como, digamos, el escudo del imperio persa, un águila, ¿no? Que representa al dios Mazdu, que es el dios máximo de los persas, y del zoroastrismo, así su religión. Y abajo tenemos dos imágenes, la lambda, la letra L, ¿no es cierto?, en alfabeto griego, que significa la ceremonia, ¿no es cierto?, que es el símbolo más o menos de los espartanos, y la lechuza, que es el símbolo de Atenea, la diosa Atenea, que es el símbolo de los atenienses. Ahí vemos una moneda ateniense. Muy bien. Las guerras médicas son tres, ahí estamos viendo más o menos de qué tratan, y las guerras del Peloponeso son tres, tienen tres fases, ¿correcto? La más importante momento de las guerras médicas es la Segunda Guerra Médica. Nosotros no podemos, es una lástima, no podemos explicar exactamente todo el episodio de la Guerra Médica y la Guerra del Peloponeso. Yo les he dejado abundante material escrito y sobre todo audiovisual para los que quieran conocer más sobre estos periodos. Solo por una curiosidad, en la primera fase de la guerra del Peloponeso, la llamada Guerra Arquidámica, en el 331 se da ni más ni menos, en el 431, la peste que mata a Pericles y que ustedes han leído de Tucídides. De hecho, Tucídides es el gran historiador de la guerra del Peloponeso. ¿Ya? Ustedes han leído, sin querer, han leído algo ya de la guerra. Muy bien. Eso sí es importante, para hablar de la paideia griega, hablar del imperio persa. ¿Por qué las guerras médicas fueron importantes para la consolidación de la forma de ser griega, para la forma del pensamiento griego, para que se consolidara esta y se viera como algo importante, y para que se influenciaran mutuamente los atenienses y los espartanos, y su forma de ser, como he dicho, se elevara frente a otras culturas, ¿no es cierto? Para esto es importante conocer un poco sobre el gran enemigo de los griegos. El gran enemigo de los griegos eran los persas. Como podemos ver en el mapa, los persas ocupaban una zona, un territorio muy grande. De hecho, los persas son originarios de esta zona. Su ciudad máxima es Persépolis, ¿no es cierto?, ¿no? Aquí, cerca del Golfo Pérsico, justamente. Actualmente esto es Irán, ¿correcto? Y los persas se unirían a los medos, ya cuya capital es Ecbatana, y de esta alianza medo-persa saldría este gran imperio que conquistaría toda esta zona, ¿no es cierto? Conquistaría la zona que está límite con la India. Mira, acá está el río Indo, el límite con la India. Ahora esto es Pakistán, Afganistán, ¿no? La Mesopotamia, que es el actual Irak, la actual Armenia, ¿no? Toda esta zona que es la actual Turquía, y que era la Anatolia, lo que ahora conocemos como Palestina, Fenicia, Siria, etcétera, etcétera. De hecho, en la Biblia está narrada la invasión a Jerusalén. De hecho, Ciro el Grande, que es el que conquista Palestina, fue el gran liberador del pueblo judío.
Egipto y Libia, Macedonia y Tracia, incluso dentro de los pueblos griegos, y Jonia, que estos eran griegos, estos pueblos de aquí, y fueron dominados. Los únicos que no fueron dominados fueron los griegos de la zona del Peloponeso y del Ática, ¿no? De esta zona que estamos viendo aquí. Evidentemente el imperio persa era fabuloso, ¿no? Era muy rico, era poderoso, tenía una capacidad increíble de abastecimiento, de logística, de poder coordinar el poder en tantos y tan diferentes lugares, etcétera, etcétera. Era una maravilla, ¿no? El imperio persa, el imperio más grande del mundo en su época. Sin embargo, ¿cómo los griegos veían a los persas? Los griegos veían a los persas como animales. Y no solo era un simple prejuicio de decir, bueno, los otros son peores, como ahora podríamos decir de manera chauvinista, los chilenos son peores, su pisco es malo, esas cosas, ¿no? No. Ellos realmente asumían que los griegos eran verdaderos hombres y que los persas no lo eran. Y eso a pesar del gran avance de los persas, ¿no? En arquitectura, en logística, su riqueza, absolutamente en todo. Pero, ¿por qué? Porque a los persas se les veía como gente que no estaba, no tenía una cultura, una visión del mundo adecuada. ¿Y cuál era la visión del mundo inadecuada que tenían los persas? La visión que estaba marcada por las pasiones. Los griegos veían a los persas, son gente que si bien hacen maravillas, hacen grandes cosas, pero es como un animal que se lleva por las pasiones, solo que es un animal con grandes medios, ¿no es cierto?, ¿no? Que tiene grandes deseos y de gran manera complace sus deseos, pero eso no es un hombre, dicen los griegos. Los hombres son los que manejan sus pasiones y hacen lo adecuado, lo verdadero. En cambio, los persas se dejan llegar por sus pasiones. Y de hecho, los persas tenían ese gran ánimo de ambición, eran famosos por su deseo de riqueza, de hecho se expanden por eso, ellos practican el concubinato, las mujeres eran famosas porque generaban complots en la corte y asesinaban a sus maridos, es decir, la ambición, la riqueza, la lujuria, todas las pasiones se cernían y sobre todo la soberbia se cernía frente al mundo persa y lo mostraba a los ojos de los griegos como una civilización inferior. Cosa que es una cosa media extraña, ¿no? Porque es como si nosotros vayamos a Nueva York, a Shanghái, a Tokio y decir, bueno, esta gente es inferior, pero mira, tienen tremendos rascacielos, mira el sistema de limpieza, de alcantarillado, la seguridad, etcétera. Y tú digas, no, son inferiores, porque mi visión del mundo es verdaderamente humana y la de ellos es como animales que se complacen mucho, ¿no? Más o menos decir eso. ¿Ya? Esa es la visión griega sobre los persas. Los persas eran tenidos como gente subalternas, animales, ¿no? Que vivían en el mundo salvaje. Porque para el griego hay dos grandes mundos. El mundo de la polis, el mundo político, el mundo de los hombres que está regido por la razón y la conveniencia, lo adecuado, y el mundo de la selva, de ahí viene selva, salvaje, ¿no es cierto? El mundo de los animales que está regido simplemente por dos grandes leyes y no son las leyes de la razón. Las leyes de la selva son la ley del más fuerte y la ley del deseo. Es decir, el deseo del más fuerte es el que prevalece. Y simplemente es un núcleo vicioso de miedos que genera el más fuerte con el más débil y deseos insatisfechos y más miedos y deseos insatisfechos y traiciones, etcétera, etcétera. Y es así como los griegos veían a los persas. Muy bien. Esto se vería con mayor visión, o sea, con mayor fuerza, con el deseo que tuvieron los persas de invadir en las guerras médicas a los griegos, ¿no? Y los persas, entre ellos en la Segunda Guerra Médica, ahí vemos la imagen de Jerjes, el gran rey persa, decían, ¿cómo no vamos a invadir si estos son unos pobres diablos que tienen unas cuantas ciudades, todas que se pelean entre ellas, mínimas?
No, nosotros hemos invadido Egipto, Siria, todas las ciudades se sojuzgan a nuestros pies. ¿Y cómo estos nos van a hacer frente? No, 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 no va a poder ser así. Y ellos reunieron un ejército de 200.000 hombres. Imagínense para el mundo antiguo, para el 400 antes de Cristo, juntar 200.000 hombres, ¿no es cierto? ¿No? Y alimentarlos y ordenarlos, etcétera. Y esos son los cálculos actuales que hacen los historiadores, porque Herodoto, que narró las guerras médicas, hablaba de 2 millones de hombres. Obviamente Herodoto infla los números, ¿no? Como normalmente los historiadores griegos, porque en esa época no tenían capacidad de contar. Pero cuando se han hecho los cálculos en base a otras fuentes que no voy a ponerme a explicar, los mejores historiadores llegan a determinar que ese ejército era de 200.000 hombres por lo menos. O sea, estamos hablando de mucha gente, ¿no? De gente de todas partes del mundo persa, ¿no? Desde elefantes por ejemplo, los elefantes de la India llevaron, arqueros a caballo partos, todos los barcos de la Siria y la Fenicia, carros de Egipto, gente de todo lugar, de gran calidad, incluso jinetes tracios y macedónicos y griegos de Jonia pelearon, obligados obviamente, por el gran rey persa, y todos pelearon para sojuzgar a Grecia. Los persas eran famosos por sus grandes construcciones, por su poder así megalómano, ¿no? Pero esto de reunir 200.000 hombres fue algo tan grande que Herodoto relata que Jerjes, cuando vio su obra, se puso a llorar. Con eso ya les digo todo, ¿no? Se puso, o sea, el gran rey, ¿no? Es como Trump se ponga a llorar, el público, es porque es algo grande, ¿no? Dijo, esto es una maravilla, ¿no? Es una de las maravillas del mundo, juntar tanta gente, ¿no? Y ver este ejército magnífico. Bueno, no solo eso hizo, cuando estaba transportando su ejército, nuestro amigo Jerjes vio que había una tempestad, y entonces mandó, como vemos en la imagen, mandó a sus soldados a que latigaran el mar, mientras él gritaba, yo soy Dios, yo soy Jerjes, el verdadero Dios, y tú, el mar, tienes que someterte ante mí. Y cuando llegó a un lugar estrecho, hizo una prodigio de la ingeniería, que es el gran puente de barcos, ¿no? Que unieron el Esponto, ¿no? El Mar Negro lo unió, una zona muy, muy reducida del Mar Negro, con barcos, ¿no? Y por ahí pasó su ejército magnífico. Y él decía, yo estoy encima de la naturaleza, porque yo soy Dios. Esto, como ustedes se han dado cuenta, era calificado de mala manera con los griegos. Los griegos llamaban a este defecto la ibris, que más o menos lo podríamos traducir como soberbia. Es decir, la idea de que el hombre no es contingente, o sea, la razón nos dice que nosotros vamos a morir, y eso es una cosa que además de ser racional, limita muchas cosas, informa nuestra vida, pero cuando uno rompe esa cuestión racional y entra en el delirio de la inmortalidad, comienza a caer en la ibris, es decir, en creer que es superior a todas las cosas, y crea y forma su propio mal, ¿no? Forja su propio mal. Bueno, Jerjes es un modelo clásico de la ibris persa, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué pasó con Jerjes? Los griegos, en menor número, utilizando la razón y sobre todo utilizando el hecho de que los persas tenían este modelo de que había un hombre que era Dios y era todopoderoso, y no había igualdad, los otros eran esclavos, eran cualquier cosa, no había igualdad, como sí había en el mundo griego, donde había realmente lealtad a los jefes, se los quería porque eran jefes, o sea, porque les hacían bien, ¿no es cierto? Y nadie pensaba en matar a su jefe, porque matar a su jefe implicaba destruirse a sí mismo, ¿no? En cambio, en los persas no, todo el mundo quería matar al jefe para ocupar su lugar, ¿no?
esta diferencia de cosmovisión, de visión del mundo, hizo que los persas fracasaran y la Segunda Guerra Médica, por más que fue una empresa impresionante, al final, por la astucia de los atenienses, la fuerza moral de los espartanos, por ejemplo, ahí ustedes ya saben, hay un episodio famoso que se ha llevado al cine, que es los 300 en Termópilas, su defensa, etcétera, etcétera, heroica. Todo esto hizo posible que el ejército de Jerjes fuera derrotado, él llegara como derrotado a Persia, y al verlo derrotado, los otros pueblos se enardecieron, dijeron, bueno, este no es el gran rey, y le hicieron rebeliones, y al final terminó siendo asesinado el propio Jerjes. Es así que entonces, frente a ese gran otro que es el persa, ese otro que vive de sus pasiones, regodeándose de sus pasiones, aparece la visión del el griego, ¿no? Y el griego, después de las guerras médicas, cuando habían vencido a los persas, que supuestamente eran superiores, ahí se dan cuenta de que en verdad lo que ellos decían era cierto, que su visión del mundo era superior, que ellos eran gente superiores y que realmente estaban por un buen camino. Y que su paideia, su visión del mundo, sus tradiciones, su idea de hombre, su antropología era la verdadera. ¿Cuáles eran los valores griegos? ¿Cuáles eran esa antropología, esta visión del mundo? Esta visión del mundo, como un poco ustedes han leído ya y estuvimos explicando, lo han leído en Sánchez y lo estuvimos explicando, está basada en estas ideas básicas, el predominio de la razón. La razón es lo que nos permite identificar la esencia de las cosas, y la esencia es la realidad. No como nuestros amigos los persas u otra gente que vive para ellos no les interesa la realidad. ¿La realidad qué cosa es? La realidad es el que tiene el palo más grande, el que es más, el que me gusta más. O sea, todo se basa en un mundo sensible de deseos o de miedos. Eso es el mundo del persa. Bueno, no solo del persa, sino de mucha gente ahora igual, ¿no es cierto? Pero no vive verdaderamente, porque el que vive verdaderamente no se guía porque esto me dio miedo, mejor no, viene mucha gente, me rendiré, porque como eso hacían todos frente a los persas. En cambio, los griegos que se basaban en la razón dijeron, no, nosotros no podemos rendirnos. ¿Por qué? Porque lo adecuado, lo que juzga la situación es defendernos hasta lo máximo. Incluso vamos a triunfar. Y lo lograron. La razón está por encima del miedo, el deseo, la angustia, el rencor, ¿no? Ay, fulanito me hizo mal, lo voy a fregar, y al final eso se te vuelve, ¿no? Esa es una constante universal, los hindúes le dicen karma incluso, y se te vuelve porque tú estás haciendo mal, porque tú estás yendo en contra de lo adecuado, y lo adecuado es una cosa que se lee por la razón, no por los sentimientos. Para los animales lo adecuado son los sentimientos, pero para los hombres lo adecuado es la razón. Y entonces, así el hombre ve que hay una esencia, y esa esencia es lo que dicta la realidad, y nosotros nos manejamos por esa realidad. Y evidentemente eso da paso a una cosa que está concatenada, unida, que es el otro valor griego de la búsqueda de la virtud, ¿no? La búsqueda de la virtud. En este momento a mí me he dejado llevar por la pasión y me está dando miedo de que se haya desconectado como la vez pasada mi Meets. ¿Alguien me puede decir, por favor, que está ahí, está vivo? Sí, profe, no se preocupe, todo está bien. Ya, gracias. Profe, también. Ya, perfecto. Ven, el miedo también a mí me afecta, pero vamos a seguir con la razón. Entonces, evidentemente, cuando uno se basa en lo que es adecuado, aparece la noción de la ética. Es decir, vamos a actuar según lo adecuado de las cosas y no por intereses, deseos, placeres, que a la corta parecen que son verdaderos, pero a la larga vamos a dar cuenta que no lo son. Y esa es la otra visión importante en los griegos, ¿no es cierto? La ética y la búsqueda de la virtud. Vamos a hablar un poco de la virtud. Ustedes tienen un curso, Lorena, que es su directora de escuela, es una especialista en virtud, aplicada incluso, pero yo voy a dar mi pequeña colaboración.
Vamos a hablar solo de una virtud, ¿no? La virtud ustedes saben que es la aplicación de la razón de manera práctica en una situación determinada para equilibrar las pasiones. Todos nosotros somos seres animales, somos animales racionales, ¿no es cierto, no? Y tenemos una, según la visión clásica griega, ¿no es cierto?, la parte que llamaban superior, no es que está arriba, ¿no es cierto, no? Pero, bueno, la cabeza está arriba, ¿no? También. Y los genitales y el estómago están abajo. Bueno, en fin, eso tampoco no tiene nada que ver. Pero dicen la parte superior es la parte racional y la parte inferior es la parte sensual. Sensual porque es la de los sentimientos y las sensaciones. Entonces, nosotros somos animales y tenemos la parte inferior, y no podemos negar eso, y está muy bien porque también somos animales. Sin embargo, tenemos la parte superior para moderar la parte inferior. Y, por ejemplo, frente a un peligro, que es la cosa actual de la realidad, un peligro, estoy caminando en la noche y escucho y veo por ahí que está uno de ustedes, está María Fernanda, está ahí, hay unos ladrones que están acercándose a María Fernanda. Entonces, en mí se produce inmediatamente dos sentimientos, dos pasiones frente al peligro que estamos sufriendo tanto María Fernanda como yo. La primera pasión es el miedo, porque es natural, y la segunda pasión es la ira, porque da ganas de ir y matarlos, ¿no es cierto, no? Pero, ¿qué pasa si yo cedo a mis pasiones? Si yo cedo totalmente al miedo, me voy corriendo, la abandono a su compañera, ¿y en qué me convierto? En un cobarde. Y ser cobarde es un defecto. Es el tipo que siempre lo van maltratando, así, nunca da la cara y ya se acostumbra a ser el maltratado del barrio. ¿Y eso está bien, muchachos? No, eso no está bien. Nadie debe ser el maltratado. La justicia tiene que, o sea, está bien maltratar a la gente, ni a otros ni a ti mismo te tienen que maltratar. Por lo tanto, hay que plantar cara. ¿Ya? Entonces, ser cobarde es mal. Ya está. Y entonces, si yo me voy corriendo y la dejo ahí abandonada, soy un cobarde y estoy actuando mal. Pero por el otro lado, si yo me dejo llevar por la ira y yo digo, ay, malditos, y voy corriendo y los ataco a 4 que tienen armas, me van a matar a mí y a María Fernanda. ¿Y eso está bien? ¿Está bien que nos maten? No. Y como no está bien que nos maten, yo he actuado mal, he actuado imprudentemente, he actuado de una manera temeraria, sin hacer caso al peligro. En uno, el peligro me aplastó y me fui como un cobarde. Y en otro, no tenía conciencia del peligro y me fui con ello y murió otra persona. Entonces, lo que tengo que hacer es, con la razón, tiene que controlar esas pasiones para hacer una cuestión adecuada. Quizás lo que yo debo hacer es comenzar a gritar, comenzar a agarrar una piedra ya que estoy medio lejos y tirárselas y decir, ven, o comenzar a simular que viene la policía. Hay muchas formas en las cuales yo no me voy a exponer de tal grado que me maten y tampoco no me voy a ir como un cobarde. Esa es la valentía. Esa es la valentía. Y esa es una virtud, ser valiente. ¿Correcto? Ser valiente no ser un idiota que se tira el primero y muere primero. ¿No? Eso es ser un idiota, ¿no? Ser temerario. Ser valiente es estar entre el justo medio entre esas dos pasiones. Y así está la templanza frente a nuestro deseo normal de comer, ¿no es cierto? Y de a veces no comer, pero a veces uno tiene que comer aunque no quiera y no comer aunque quiera. Ustedes saben cuando están estresados, tiempo de exámenes, no da hambre, pero tienen que ir a comer porque si no les va a ir mal. Y viceversa. Entre la gula y la bulimia, así se le llama en términos griegos, estamos hablando justamente de términos griegos, está la templanza, ¿no? Y también está el deseo sexual, y el deseo sexual se tiene que moderar, y también el deseo de tener cosas, como animales que somos, los animales necesitan recursos para vivir, ¿no es cierto? ¿No? Qué sé yo, ahí el pájaro necesita recursos para su nido, está bien que ahí saque cosas, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos, la propiedad es algo natural y buena, pero estar acumulando cosas innecesarias es algo absurdo, inadecuado y malo para los demás y para ti mismo. Y es así donde aparece el horizonte ético. Muy bien. Y luego, lo que decía María Fernanda, yo sé de paso, aparece también en escena
Los hombres, por lo tanto, si ya no son seres que tienen riquezas o belleza o inteligencia, porque vemos que ¿qué es lo esencial en el hombre? Tener riqueza, ser hombre, mujer, ser chato, bajo. No, no, no. Si nosotros nos basamos en el pensamiento de la esencia, lo que hace a un ser hombre es que tenga razón. Entonces, si mi hijo que tiene 3 años tiene razón, aunque sea no desplegada y desperfeccionada como ustedes, ya es un ser humano y por lo tanto tengo que tratarlo como tal. En cambio, mi perro, por más bonito que sea, no es un ser humano y tengo que tratarlo como perro, es decir, diferente a un hombre. Esta visión esencial hace que aparezca, emerja una semejanza entre los hombres. Semejanza estoy diciendo, no igualitarismo, igualdad absoluta, porque el igualitarismo y la igualdad absoluta también es una cosa que va en contra de la razón. O sea, ya, queremos, o sea, hay diferencia entre hombres y mujeres, entonces desde ahora todos los hombres se castran para ser igualitos, porque eso es lo bueno. No, eso no está bien. Lo que nos hace semejantes es la igualdad en la razón, no en otras cosas. Yo soy hombre, viejo, gordo, ustedes son, muchas chicas que me están escuchando son guapas, jóvenes, flacas, y qué cosa, no hay ningún problema. Lo interesante es que los dos, tanto ustedes como yo, somos racionales. Profesor, pero usted es superior porque es más racional. No, mentira, yo no soy más racional. Puede saber algunas cosas más que ustedes, en algunos ámbitos, porque ustedes me acaban de enseñar cómo prender la cámara del Google Meet. Pero todos esencialmente somos racionales. Incluso cuando alguien está haciendo estupideces y actuando de forma irracional, es decir, mala, eso no lo hace que haya perdido absolutamente la razón. Incluso un loco, ustedes que estudian psicología, alguien que está bajo un proceso de esquizofrenia, acaso la esquizofrenia es permanente, hay momentos de lucidez, o uno que está borracho, ha perdido en un momento la adecuada razón, ya dejó de ser humano, no, va a retornar a la normalidad, ¿no es cierto? Es como si tú tienes tu celular, ¿cuál es la esencia? Que te comunica a distancia. Pero un día se le baja la batería, ¿qué haces? Cuando se le baja la batería y no puede comunicar a distancia, ¿lo botas a la basura? No, porque sabes que eso es una cuestión accidental, después va a volver a su circunstancia normal. Igual, tú tienes tu amigo borracho que hace cosas que parecen que no son de ser humano, sino de un gorila, pero no lo vas a matar por eso, sino tienes que esperar a que se le pase. Espero, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Entonces hay una semejanza entre los hombres. En cambio, un perro jamás va a ser humano, jamás. Lo llevamos a la universidad, lo vistes, lo llevas a una academia oratoria, no va a hablar, no va a pensar. Muy bien. Y hacerlo como una persona o tratarlo como una persona es hacerle un daño al perro. El perro, ¿en qué cosa se parece a nosotros? Profe, pero hay gente, por ejemplo, que realmente trata como de iguales a animales o a incluso objetos. Entonces, no es que esa persona haya pedido la razón, pero dentro de su mundo, el ser humano tiene el perro o el animal tiene un nivel igual que él. Yo personalmente, y sin ofender a esas personas, creo que se están equivocando y justamente es una muestra de que en el mundo moderno se han perdido estos valores que los han inspirado, ¿no? Y realmente, el perro tiene una cosa muy como muchos mamíferos, tiene una cosa muy valorable y que es semejante a nosotros. El perro tiene sentimientos, ¿sí o no? El perro quiere, el perro tiene afinidades, el perro te puede querer. De hecho, a mí yo tengo mis animales que me quieren y yo los quiero. ¿Pero qué es querer? Querer es tener afecto. O sea, me gusta algo, lo quiero ahí, es cómodo, así. Eso está muy bien. O sea, abrazar al perro está muy bueno, salvo que esté con pulgas, ¿no? Pero si no, tú lo abrazas, no hay ningún problema. Pero otra cosa es pretender que sea un ser humano. Y, por ejemplo, que te ame. ¿Qué es amar? Amar es un acto contemplativo racional. No es afectivo, no es que, fulanito me trajo un chocolate, ¡ay, qué bonito! Y ese sentimiento de que, ¡ay, qué felicidad! ¿No es cierto? Que es neurotransmisores, un poco ahí de dopamina y ya. Eso es querer, ¿no es cierto? ¿No? Pero otra cosa es amar. Amar es identificar lo adecuado de algo y quererlo por lo que es. ¿Se entiende? Suena acá que estoy dando con estos consejos de autoayuda. No, pero realmente sí es eso. O sea, por ejemplo,
Yo puedo amar un árbol, por ejemplo, el árbol que está ahí al frente. El árbol ni me ama, ni me conoce porque no tiene conciencia, ¿no es cierto? ¿No? Ni siquiera la conciencia animal. Pero yo veo qué adecuado es, qué ordenado es, qué bien hace al ambiente. Yo estoy amando, porque estoy admirando una esencia, una forma bella. Y obviamente hay cosas más amables que un árbol, otro ser humano. Y por eso nosotros amamos, porque más allá de los afectos, más allá que un día ustedes se pusieron en mal plan y me maltrataron, yo los sigo amando, porque yo sigo admirando su condición de seres humanos, aunque a veces no los quiera, porque a veces se portan mal. ¿Se entiende? En cambio, Sí, 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 profe. el perro solo se mueve por pasión, o sea, le das un pollo a la brasa, te ama, le pegas, te odia, así nada más, así sí funciona. Muy bien. Y ahí hemos pasado sin querer, gracias por su intervención. No sé quién ha intervenido, ¿quién ha intervenido? Profe, yo, María Fernanda. Ah, muy bien, gracias María Fernanda. Entonces, y luego tenemos justamente ahí, tenemos el paso, la búsqueda de la belleza. Y la belleza es amar, ¿no es cierto? Belleza es admirar lo adecuado, una forma esencial, o sea, admirar, quedarse embelesado por lo bello que es una forma, ¿no es cierto? Una esencia. Y entonces, cuando tú ves un caballo, dices, wow, mira qué forma, qué orden, etcétera, etcétera. Y eso de ver lo perfecto que está ordenado el mundo es ese arrobo, esa sensación superior, eso es la belleza. Y dicho sea de paso, en el mundo, en el punto de vista cristiano, eso es un acto incluso religioso, porque cuando uno adora, o sea, admira a las criaturas y tiene conciencia que esas criaturas han sido creadas por un creador, de ahí puede dar el salto a decir, si este orden maravilloso que me hace emocionar es el que mueve el mundo, ¿cómo será? ¿Qué maravilla es ese ser que ha ordenado todo eso y que es digno de toda admiración y por lo tanto toda alabanza? Es una vía que el mismo Platón la había planteado. Esas cosas las han desarrollado sobre todo en Atenas, pero no solo en Atenas, ¿eh? También los espartanos tenían lo suyo. Y también griego es una noción de cierta igualdad, más o menos como esta semejanza ateniense, pero ligada con el amor a la patria, ¿no? Eso nos enseñaron los espartanos con estas cuestiones que yo expliqué en la clase pasada y que ustedes espero que también hayan reforzado y que estuvimos conversando. Y no solo basta conocer lo adecuado. A veces ustedes saben que lo adecuado es, por ejemplo, les da una cólera fulano o fulana y quieren decirle su vida y saben que lo adecuado no es decirle, pero no se aguantan y ¡pum!, se lo dicen. A veces sabemos lo adecuado, pero lo que no tenemos es la capacidad de dominar las pasiones, es decir, la contención. Y la contención es un ejercicio que no solo es racional, sino se genera en una zona racional que es la voluntad, y que tiene que ver con actos físicos y con privaciones y con dolores y con ayunos, y eso es lo que enseñaron los espartanos en realidad y que fueron alabados por todo el mundo griego. Y es ahí donde voy a un punto, ahí vemos la imagen de un señor que se llama Sócrates. Sócrates era ateniense y era un gran ateniense, de hecho era un héroe ateniense, él lideró unas batallas, etcétera, y lo querían mucho en Atenas. Pero Sócrates no se quedaba chauvinistamente, Atenas, Atenas, sí, adoraba Atenas, creía que Atenas era muy importante, él estudió con los sofistas, esta forma de conversar, y sabían que la democracia ateniense hacía que la gente pues desarrollara más, porque la gente tenía que no imponer, sino convencer, y por eso la argumentación, la retórica, es decir, la forma de pensar argumentativa, desarrollaba la mente del hombre y lo perfeccionaba. Eso le gustaba a Sócrates y eso hacía. Pero Sócrates era acusado en la propia Atenas de filo espartano, porque Sócrates admiraba muchas cosas de los espartanos. Primero, él vivía siempre con una sola capa, no roja, pero sí blanca. Andaba sin zapatos como los espartanos. No le gustaba tener cosas, odiaba el lujo, usaba la barba espartana. ¿Por qué? Porque él
asimiló, incluso de los enemigos de Atenas, sus buenas cosas. Como lo hizo Lisandro, que era un gran espartano, lo hizo de Atenas y valoró el ingenio ateniense y la educación ateniense. Entonces, más o menos para allá el tiempo de la edad clásica, ya no es que son dos tradiciones separadas, sino que poco a poco se van juntando y se juntan incluso porque atenienses y espartanos lucharon con el mismo bando contra los persas, se retroalimentaron, digamos, se unieron y se dieron cuenta que esta visión general que tenían en común, que estaba cuajando, era superior. Y es así como que se catapulta en la Edad Clásica esta visión de los valores griegos llamada la paideia griega. Ahí abajo de la foto de Sócrates tenemos la imagen de Foción de Atenas, de quienes van a ustedes leer un poquito, y él era un ateniense, obviamente, Foción de Atenas, quiere decir que viene ateniense, pero él era también un filo espartano, y era conocido como el mejor de los atenienses. Él ya vivió en la época casi de Alejandro Magno, y ahí podemos darnos cuenta que al final no es que Atenas y Esparta por su lado, no, todas confluyen en esta visión, que es la que luego se perfeccionaría con Roma y aún más con el cristianismo, y es el eje de la cultura occidental. Entonces, ¿qué es esto? Pero una consulta, sí, en todo caso, la paideia son el conjunto de virtudes que nacen a partir de la unión de los espartas con los atenienses. Los espartanos con los atenienses. Muy bien, justo iba a decir que es paideia. Paideia tiene varios significados, ¿correcto? Voy a responder el más importante, que es el que acabas de tú decir. El paideia es ese conjunto de valores, tradiciones, más o menos lo que tú estás diciendo, valores, tradiciones, visión del mundo y visión del hombre, que se pasa de generación en generación y que es como una herencia para perfeccionar al ser humano, para hacer al ser humano mejor ser humano. Y cuando el ser humano es mejor, también permite la perfección de la ciudad. Repito, es esa visión del hombre, del mundo, esos valores, esas tradiciones, ¿no es cierto? Todo a la vez, ¿no es cierto? Que perfecciona al ser humano y perfecciona la ciudad. Y en el caso de los griegos ya hemos visto cuál es esa visión, ¿no? El predominio de la razón en esas diferentes formas. Sin embargo, también paideia se puede entender como otras cosas. Ya paideia, más vulgarmente, más comúnmente, es el término que se le daba a educación. ¿Ya? Ahí vemos una imagen que estaba en una ánfora ateniense de un chiquillo, ¿no es cierto?, con su pedagogos. ¿Qué es un pedagogo? Es el profesor, el que conduce al niño, al paidos, ¿no es cierto?, ¿no? Pedagogía, paideia, quiere decir educación. Pero no cualquier, ahora nosotros, educación es saber matemáticas, yo no tengo nada contra la máquina de matemática, me fascina, es muy bueno, y etcétera, etcétera. Pero incluso la misma historia por sí mismo no interesa nada si no tiene como objeto la formación humana, es decir, hacer buenos ciudadanos, buena gente, el desarrollo integral de la persona, diríamos ahora. ¿Se entiende? Entonces, la paideia no eran, pues, tocar música por la música, bailar por bailar, leer por leer, no, sino formar un individuo completo, virtuoso, firme, sólido en las tradiciones de la ciudad, que ahora después se unirían las tradiciones de tanto de atenienses espartanas, para ser un hombre bueno en toda su dimensión. Es lograr la kalogagatía. En griegos, kalos, kagatos, kalos significa bello y kagatos verdadero, es decir, un hombre que actúa tan adecuadamente que su actuar es bello y porque es adecuado, es verdadero, hace lo que debe hacer. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Podría repetirlo, por favor, profesor? Sí, claro. Hemos visto que paideia era el término que nosotros vulgarmente diríamos educación, pero si nos quedamos con eso, y ustedes me ponen,
es la educación que daban a los niños. Bah, pero, ¿qué es educación? O sea, cualquiera que te escucha ahora te puede decir, bueno, les enseñaban pues a rezar, a matemática, tal. No, 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 no. Les enseñaban a ser hombres, es decir, a perfeccionarse. No disciplinas concretas, sino estos valores, lo demás simplemente eran técnicas para aprender estos valores que los hacían ser mejores seres humanos, bellos y verdaderos, calos, bellos, cagatos, verdaderos, es decir, gente adecuada. Ahora sí, un poquito mejor. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Y ya hemos visto cuáles eran esos valores, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa visión del hombre? Sí hay otras sociedades como los persas o como otros que dicen, el mejor hombre es el que tiene más plata, más mujeres en el caso de los hombres o más hombres en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera. Esa es su visión del mundo y esa es su formación, ¿no es cierto? ¿No? Para los griegos no, para los griegos la formación, lo que te hacía más humano, más feliz y más pleno, más libre, era vivir racionalmente con estas virtudes que antes hemos mencionado. Y eso era digno de ser admirado. Por eso era bello, calos, cagatos, porque era verdadero. Muy bien. ¿Cómo era la forma en que, sobre todo los atenienses, enseñaban a la gente? O sea, ustedes piensan que solo era que un profesor les enseñaba. No, no, no. Ustedes saben que los atenienses eran democráticos, ¿no es cierto? ¿No? Y por lo tanto, a ellos les interesaba que unos cuantos, los gobernantes, eran los buenos y todos los demás eran unos pobres diablos. No, sino todo el pueblo tiene que ser bueno porque todo el pueblo tiene que gobernar. Entonces los atenienses estaban muy preocupados en que todo el pueblo esté bien formado en las tradiciones y viviera adecuadamente, ¿correcto? De hecho, eso lo dijo Aristóteles, la forma de gobierno más eficaz y más fácil es la monarquía, porque tú educas muy bien a un solo hombre y ese hombre decide el destino de un montón de gente y es más difícil que un solo hombre se corrompa, por eso es mucho más eficaz. Pero ¿cuál es la forma más bella y más perfecta de gobierno? La democracia, pero también a la vez es la más difícil. ¿Por qué? Porque ya no tienes que educar y que un solo hombre sea bueno, sino prácticamente todos los hombres tienen que ser buenos para que todos los hombres gobiernen adecuadamente. Porque si ya la mayoría de los hombres o muchos de los hombres de la ciudad son unos inmorales, viven inadecuadamente, esa ciudad es una desgracia, ¿no es cierto? Y se va a hundir. Por lo tanto, es mucho más difícil es una joya la democracia, es muy difícil tenerla. Profesor, nosotros tenemos democracia, pero como si no tuviéramos, parece. Pero, es muy difícil, es más fácil tener una monarquía, es más eficaz. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice Aristóteles, por si acaso. Bueno, y entonces, como los atenienses tenían esa joya que es la democracia y querían preservarla, querían que todos los hombres tuvieran estos valores para que sean buenos hombres. Y si al ser buenos hombres, ¿no es cierto?, la ciudad floreciera y cuando eligieran y dieran normas y leyes, no vieran su provecho propio, no es que me dan un kilo de arroz y voto lo que me dicen, no, sino estoy pensando racionalmente por el bien de todos y no por el mío. Estoy aguantando mis pasiones, mi deseo del saco de arroz. ¿Se entiende? Y para educar bien a la gente, ellos utilizaban un medio que era fundamental y maravilloso en esa época, que era como tener el cine ahora. Era el teatro. Utilizaban el drama. Porque muchos de los ciudadanos eran analfabetos. No interesaba ser alfabeto, no interesa leer ni escribir ni saber matemáticas, lo que interesa es ser bueno, y ser bueno es otra cosa. Ser bueno es estas virtudes, esa visión del mundo. Y ahí aparece el drama. Y los griegos los atenienses específicamente gastaban mucho dinero, el pueblo, la ciudad ateniense, los gobernantes, no solo en hacer grandes teatros, sino pagaban competencias de grandes dramaturgos para hacer obras cualquiera, para hacer el especial del humor, para hacer cosas que te gusten, esto es guerra, no, sino para formar a la gente, ¿no? Formar a la gente. Y, por ejemplo, tenemos 3 de los más grandes dramaturgos de la antigüedad, que los 3 eran
grandes asiduos en Atenas, eran atenienses. Esquilo, que escribe una obra muy interesante que se llama Los Persas, bueno, varias, pero ahora vamos a hablar de los persas. Sófocles, bueno, ustedes han escuchado de Edipo Rey, etcétera, etcétera. Y Eurípides, que está a la derecha, con mayor pelo más grande, que escribirá Medea, que es la obra que ustedes van a leer. Incluso las mujeres tenían que ir obligatoriamente al teatro. Las mujeres que en ese tiempo se veían mal, se las veía mal, había una visión machista, eso sí era malo en Grecia, porque se creía que las mujeres eran más susceptibles a las pasiones que los hombres, o sea, se movían más por las emociones y las pasiones, cosa que no es necesariamente cierto, ¿no? No es cierto. Pueden contener igual las pasiones que como cualquiera, ¿no es cierto, no? Pero en ese tiempo decían, no, las mujeres son más sensibles, más lloriconas, más se enamoran, porque enamorarse en el sentido pasional es algo inadecuado, porque es apasionarse de una manera irracional por alguien, ¿no es cierto? Bueno, todos nos enamoramos, pero los médicos griegos hablaban que era una enfermedad el amor pasional, ¿no? El verdadero amor es el amor racional, que ese es el que se mantiene, ¿no? El pasional dura dos semanas y ya se acaba. De hecho, es un problema digo incluso, de ciertos neurotransmisores, o sea, están botando más cosas, y ustedes lo saben más, ¿no? En el cerebro que otra cosa. Bueno, en fin, igual se sufre mucho. Los griegos incluso hacían que las mujeres vayan a las tragedias, porque ahí se iban a formar, a contener sus pasiones. Y por ejemplo, hay una tragedia muy interesante que es Los Persas, de Esquilo. ¿Y qué habla? ¿De qué tratan Los Persas? Se las he subido, dicho sea de paso. Si quieren la leen, es opcional eso. Habla ni más ni menos de lo que ya les hablé un poco de la Segunda Guerra Médica y de cómo nuestro amigo Jerjes entra en Ibris. O sea, Esquilo con esa obra muestra lo que no debe ser. O sea, es como tú vas ahora al cine y ves algo y te purgas y dices, ay, no voy a hacer esa cosa porque me va a ir mal, ¿no es cierto? Igual era el teatro. Y hay una obra que es la que ustedes van a leer, que es magnífica, que también habla de los persas, que es Medea de Esquilo. Medea no es ni más ni menos que una mujer que, su nombre lo dice, que vive en la Media, es decir, es Meda, es persa, una persa, que es parte de la mitología griega, esta persa que vive en esta zona que se llama Media, ¿no es cierto? Y es enamorada por Jasón. Es la historia de Jasón y los argonautas. Jasón, que es un hombre que vive acá en Grecia, ¿no es cierto? En Argos, no me acuerdo exactamente la ciudad, pero me parece que era en Argos. Es despojado por su tío del trono, y su tío, lo manda a matar su tío, lo tira ahí en un cerro para que muera, pero un centauro lo cría. Este centauro que lo cría, lo cría y hasta los 16, 15 años, cuando ya es jovencito, le dice, mira, tu tío te ha hecho esto. Entonces va donde su tío con un grupo de amigos y lo quiere sacar del poder. Y su tío y el pueblo lo quiere porque es el legítimo rey. Y entonces Jasón es aclamado, pero su tío dice, no, él tiene que probar que es un verdadero rey. Entonces para probar que es un verdadero rey tiene que hacer una hazaña. Y Jasón dice, sí, ya, mándame a hacer la hazaña. Es una cosa prodigiosa. Y el tío muy vivo le dice, ya, tienes que ir hasta Media a conseguir el vellocino de oro. El vellocino de oro es la piel de un chivo mágico de oro que amamantó a Júpiter, a Zeus, ¿no es cierto? Y que el que tenía ese vellocino, como la cornucopia, habían dos cosas mágicas en ese mundo mitológico, el vellocino y la cornucopia, que está en el escudo del Perú, tenía la abundancia. Ese pueblo estaba bendecido y tenía abundancia, todo le iba bien. Entonces, Jasón, muy optimista, muy iluso, incluso dijo, sí, yo lo voy a traer. Obviamente el tío lo que quería es que se vaya lejos y se muera por ahí. Jasón reúne unos compañeros, va en un barco que es un barco mágico que se llama el Argos, y Jasón y los argonautas cruzan el Helesponto, es decir, este mar, que para esa época era muchísimo cruzar porque se hundía todos los mares. Según la tradición es el primer barco que cruza todo este mar, antes solo iban por las costas. Cruza el Helesponto, va en camino hasta la Media, o sea, es lejísimo, y ahí seduce a Medea, que era la reina de Media, la sacerdotisa y la guardiana del vellocino, la seduce
para tener el vellocino. Y ustedes ya van a ver que Medea ahí muestra que es una mujer que está totalmente subyugada por su pasión amorosa específicamente, y ahí se muestra el doble prejuicio griego, el prejuicio contra las mujeres y el prejuicio contra los persas. Prejuicio que era prejuicio, más o menos, sobre todo contra las mujeres. Contra los persas estaba un poquito más fundamentado. Pero a la vez nos ayuda con ese gran otro, esa figura que sirve de ejemplo, digamos, de ejemplo negativo, a reafirmar la vocación y la visión griega del mundo, que es la supremacía de la razón frente a las pasiones. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro. Y nada, estoy ahora sí a la espera de sus preguntas.